Saludos, gentes, y bienvenidos una vez más al programa Barcito FM. Vamos a hacer un registro, una revisión de estos últimos movimientos que se han dado en el cierre de esta gestión legislativa. Ya se había venido hablando sobre una posible reforma, se hablaba del proyecto que anduvo circulando el vicepresidente Félix Ulloa, después se dijo que no era eso, que era otra cosa, pero las últimas 4, 5, 6, 7, 8 semanas los diputados se encargaron de negarlo. Y ayer vimos que sucedió ya un proceso. Vamos a hablar de la reforma. También vamos a conversar un poco del papel, del registro, del inicio y el final de esta gestión legislativa. ¿Qué es lo que le deja al país? ¿Y cuáles son las puertas que deja abiertas en el proceso de fortalecer el primer órgano del Estado o debilitarlo? Y finalmente vamos a tratar de hacer una exploración de lo que le queda por trabajar a la oposición, a la izquierda y al FMLN en el marco de un nuevo ciclo político que inicia el país. Para eso vamos a darle la bienvenida a Anabel Belloso, diputada que hoy cierra su ciclo en la Asamblea Legislativa. Anabel, gracias por hacer espacio y conversar con nosotros nuevamente. No, al contrario, Franklin, siempre es un placer poder conversar contigo y también con la audiencia del Barcito FM, ya en la mejor de las disposiciones, justamente en este cierre de periodo legislativo 2021-2024. Es importante para nosotros, por un lado, como partido, pues también dar una rendición de cuentas del trabajo, hacer un análisis y una valoración de lo que implicó este ciclo legislativo y también de lo que ocurrió pues en la última plenaria el día de ayer, que como muy bien lo decía, ya era algo anunciado, sin embargo no teníamos certeza de por dónde iba a ir el movimiento, ¿verdad? Pero que las intenciones claras de seguir manoseando y modificando las leyes al antojo del oficialismo, al antojo del gobierno actual de Nuevas Ideas, es claro, pues lo han venido haciendo y con eso cierran también. Entonces, ya acá lista para poder conversar. Empecemos por lo de ayer. Nuevamente se sacan de la manga el movimiento que impide el diálogo, la discusión, el debate y todo tipo de ejercicio que permita abrir un proceso adecuado de la iniciativa de ley, la dispensa de trámite. Así es. Bueno, una de las características que después vamos a hacer una valoración más a detalle de todo el periodo, pero que ha estado marcado definitivamente por un abuso, un exceso de la utilización de la figura de dispensa de trámite. Si bien es cierto, la ley habilita eso como una forma para aprobar, ya sea leyes, decretos, perdón, disposiciones en la Asamblea, hay requisitos que se debe cumplir. Imagínate que salir en la última plenaria del periodo con dispensa de trámite, sin capacidad de debate, de discusión, o al menos de que la gente se entere de lo que se está aprobando en la Asamblea, con una reforma que tiene graves implicaciones, que no es cualquier cosa, por mucho que quieran decir, solo es un artículo. Lo que implica esa reforma obviamente es de profundidad para lo que viene, pero no era de extrañarse, porque si algo los ha caracterizado es eso, y justamente es para que la gente ni siquiera se dé cuenta. Yo me atrevo a decir que a estas horas de este día, ya ha pasado bastante tiempo, digamos, en que se aprobó esto, la mayoría de la población ni siquiera sabe. Y si Sí. sabe, no tiene en consideración, y no porque sea responsabilidad de ellos, es porque no se les ha informado, ¿verdad? De qué implica esa reforma. Y al contrario, se desinforma y se utiliza cualquier tipo de argumento falso por parte del oficialismo. Todos y todas sabíamos que a último momento iban a llevar este tipo de decisiones. Y aquí el gran cuestionamiento es, primero, que es algo inconstitucional, ¿verdad? Que ya sabemos que a ellos eso les puede importar poco porque, bueno, tienen un presidente reelecto de manera inconstitucional y han venido violando las leyes desde que llegaron en el 2019 al gobierno central y en el 2021 a la Asamblea Legislativa. Pero la jurisprudencia, es decir, resoluciones de otras salas, claramente establecían que no es legal llevar adelante una reforma constitucional luego de un proceso electoral. Y esto es una prohibición, es otra prohibición que ellos hoy pasan por alto con tal de satisfacer sus intereses mezquinos y su ambición de poder, porque no hay otra explicación.
¿por qué no hicieron o no plantearon la reforma antes de las elecciones? ¿Por qué esperar el resultado de la elección de febrero y venir y hacer una modificación? O sea, todo eso es lo que justamente hoy se está alterando, ¿verdad? Al primero, por el mecanismo de dispensa de trámites y luego por hacer una reforma constitucional que la ley ya muy claramente dice que no es válido hacerla en este tiempo, a último momento. ¿Y esto por qué? Porque ya pasó un proceso electoral donde este partido, que es el que impulsa la medida, que tiene una mayoría para votarla, no le ofreció a la gente una reforma a la Constitución. Por eso es mentiroso, así como son incoherentes, porque muy bien decías tú, ellos dijeron hace un par de semanas, ahí están los videos, no se está considerando una reforma. Lo dijo Castro, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, y lo dijo también Cristian Guevara como jefe de fracción de Nuevas Ideas. Y como son mentirosos y la misma incoherencia que tienen, el día de ayer vimos lo que vimos. ¿Verdad? Eso sin entrar Bueno, todavía al fondo de la reforma. a ver, es que en realidad es extremo, porque lo que tú estás diciendo son declaraciones, pero hemos visto al diputado que presentó la Mm, iniciativa, ¿cómo se llama? Dispensa de trámite, sí. en un video dando declaraciones en una entrevista en TCS con Moisés Urbina, diciendo que se comprometía exactamente a todo lo contrario a lo que hizo ayer. O sea, ese tipo de cosas son las que vemos, pues. O sea, ¿Cómo en cambia realidad la gente, la gente verdad? Al lo momento. mira, pues esto no se Claro. lo está inventando uno, sino que de verdad está ahí puesto en las plataformas, en los medios. Son declaraciones de ellos donde han negado, han dicho que no estaban de acuerdo con una reelección, que no estaban de acuerdo en modificar la Constitución, que no están de acuerdo en modificar los artículos pétreos, que no, entonces, pero todo en lo que no están de acuerdo terminan haciéndolo al final. Sí, al final hay que decir que son utilizados, ¿verdad? Pero con conciencia, porque si estás ahí y si en algún momento tenías ese planteamiento y de la noche a la mañana, solo porque ya estás en el espacio y por seguir concentrando poder y mantener y perpetuarte en ese poder, claro que lo hacen de manera consciente este tipo de decisiones, pero al final digo yo que este tipo de diputados, así como la mayoría oficialista, pues han sido utilizados porque al final los han hecho como títeres, ¿verdad? Cumplir una labor, un mandato, una orden que venía de la presidencia de la República. Eso ha sido la Asamblea. Entonces, con esto no es la excepción y muy bien decías el tema de artículos o cláusulas petra, ¿verdad? Que son elementos que desde la Constitución para dar garantía, para dar estabilidad, para no violentar derechos, para evitar abusos de poder, justamente están contempladas en la Constitución. Y es que, miren, no se trata de cualquier ley. Yo creo que a veces ese es una cosa, ¿verdad? Que no se tiene en cuenta a lo que se está refiriendo lo que pasó el día de ayer. O sea, la Constitución de la República es la ley máxima, o sea, la ley primaria del país, la que da como una cobertura de sombría al resto de legislación. Pero con lo que ayer sucedió, prácticamente la degradan, violentan derechos de por sí de la gente y la ponen a que sea como una ley cualquiera que se reforma prácticamente como se ha reformado o se reforma otra ley. Y por lo tanto es importante eso porque estos artículos y precisamente lo que se reformó del inciso segundo del artículo 248 tiene que ver con ese carácter o esa supremacía, como le llaman, ¿verdad? Supremacía constitucional. Es decir, el nivel jerárquico máximo de una ley, como es la Constitución, donde el decir cómo va a ser reformada y que no puede ser al antojo o capricho de cualquiera, sino que debe gozar de garantías y además legitimidad, porque que existieran como dos pasos para hacer una reforma constitucional divididos en tiempo por una asamblea legislativa de un periodo aprueba en primera vuelta, ¿verdad? Diciéndolo de una forma, y la Ujú. siguiente lo ratifica, tiene que ver también con un tema de legitimidad, Franklin, en el sentido de que si en un periodo legislativo alguien impulsa una reforma a la Constitución, tiene los votos, que en ese caso son mayoría simple, y Ujú. necesita una siguiente, o necesitaba, vea, hasta antes del día de ayer. Ah, bueno, que esto tiene que ir a ratificación, que ya sabemos que eso va a ser el primero, justamente el día de mañana, no lo dudo, con la instalación de la Asamblea que va 2024-2029, va la ratificación de esto que hicieron ayer.
Entonces, que se hubiese normado ese proceso tenía que ver con ello, con evitar abusos, con evitar que se violentaran derechos y que existiera un proceso de legitimación en dos fases. Y esto por parte de la población, porque si una población consciente, crítica, dice, ah, no, esa reforma que hizo esta primera asamblea a la Constitución, a mí no me parece. No le voy a dar votos suficientes el próximo periodo para que llegue y ratifique. Pero hoy eso lo están eliminando porque ellos son soberbios, son prepotentes. Yo les decía el día de ayer impresentables, ¿verdad? Porque iniciaron el periodo violando la ley, violando la constitución, dando un golpe al órgano judicial y lo terminan de esta forma. Que como repito, ya era la crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Pero siempre tienen la capacidad de ellos superarse en las cosas malas que hacen, como lo que vimos el día de ayer. En concreto, cuando vemos la reforma, ¿en qué consiste el artículo 248? ¿Qué es lo que se abre, Anabel? Y digamos, ¿qué es lo que en realidad se expone o queda, digamos, a la intemperie o en amenaza, digamos, desde la lógica constitucional? Bueno, aquí hay que decir que Nuevas Ideas, este gobierno justamente hace un proceso de reforma a la Constitución a la medida de los antojos y los caprichos del gobierno. ¿Por qué? Porque al final el proceso ha estado establecido así siempre. Incluso la literatura, cuando uno ve en materia constitucional, habla de eso, de la importancia que tiene el dejar normado en la Constitución cómo se va a reformar y cómo esta también forma parte de esas cláusulas pétreas. El artículo 248, en el segundo inciso, era lo que normaba, que decía, para reformar la Constitución necesitas una aprobación de una asamblea y la ratificación de la siguiente. ¿Qué pasa ahora con lo que reformó Nuevas Ideas? Quitan eso, o digamos que lo dejan porque también abren la posibilidad, perdón, quitan eso y abren la posibilidad de que una misma asamblea legislativa, que ya sabemos cómo va a ser la próxima asamblea legislativa que empieza el día de mañana, va a poder hacer las dos votaciones en el mismo periodo. Y como les decía, eso resta legitimidad al proceso de reforma constitucional y abre muchos riesgos. ¿Por qué? Porque en ningún momento hemos escuchado de voces de los representantes de Nuevas Ideas de este gobierno autoritario decir, sí, vamos a reformar la Constitución para ampliar materia de derechos económicos y sociales, ¿verdad? Para regular la tenencia de la tierra, para que toda la gente tenga acceso a la tierra. No, hemos visto que sus intereses, y esto por lo que se conoció hace algunos meses en torno al texto que circuló, ¿verdad? Que es el que le dieron de tarea en este caso al vicepresidente, como para que estuviera entretenido quizás, pero es la única referencia que hasta hoy tenemos, pero da claras luces de que la importancia que le da el gobierno, el régimen que hoy gobierna a la reforma constitucional tiene que ver con una mayor concentración de poder, con modificar las instituciones que de por sí ya están controladas por el gobierno, pero para modificar desde la ley esa concentración de poder. Y por eso es que no ves un amplio, digamos, desarrollo de otro tipo de derechos. Y acá lo grave es que la población ni siquiera se entera. Cuando una reforma a la Constitución debería de ser uno de los procesos ampliamente divulgados, consultados, que los sectores participen para que se construya realmente desde el sentir y el anhelo de la población. Pero a lo que se está abriendo paso es que un proceso de reforma constitucional a la medida del régimen que hoy gobierna es para sus intereses, sus caprichos, su mezquindad de seguir concentrando poder y además de perpetuarse en el poder. Porque otro de los elementos que ha salido también en otros momentos, ¿verdad? En el debate o que pareciera que ellos tiran como cascarita, ¿verdad? Para medir cómo reacciona la gente, tiene que ver con eso, con la intención clara de perpetuarse. Y acá hay que decir, puede ser que inmediatamente el día de mañana ratifiquen, tienen los votos para hacerlo. Por eso uno dice, ¿por qué no lo hicieron antes de febrero? Antes de tener en cuenta cómo iba a quedar la correlación próxima. No, esperaron a último momento haciéndose pasar de que solo es un artículo cuando la implicación es prácticamente dejar la puerta abierta para que hagan y deshagan con la Constitución.
para sus intereses, como repito. Entonces, puede ser que hagan esa ratificación inmediatamente el día de mañana y después los veamos, ya sea a cuentagotas, ir cambiando todo, o que metan un solo paquete, ¿verdad? Que era lo que sonaba mucho para el día de ayer, pero sin embargo ellos, me imagino yo que para no generar más ruido del que ya generó lo que pasó, ¿verdad? Porque no es poca cosa, dijeron que iban a irse solamente por esa vía. Entonces, es grave porque también otra de las cosas que se ha identificado en esos textos es cómo desde la Constitución quieren instaurar nuevamente la legalidad de la tortura, por ejemplo, de cómo se obtienen declaraciones de personas, ¿verdad? Que pueden estar siendo procesadas, que riñe contra convenios internacionales, o sea, una cosa que es preocupante. O lo que suena mucho también en torno al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Mira, yo no descarto la posibilidad de que todo el desastre que estuvo de fondo en este proceso electoral 2024 haya tenido ahí también una mano oculta, ¿verdad? Que movió todos los hilos para aparentar, y no quiero quitar responsabilidades porque al final esta es una suposición, pero que podría ser también utilizado como un elemento para decir, miren, el tribunal no sirve, hay que modificarlo y lo quiero así, para la medida del régimen, ¿verdad? Que ya lo controló desde desde otras formas, digamos, pero que hoy lo deja desde la ley para tener control total. Antes de pasar a los temas que quedan, digamos, en la mesa y que ya pueden modificarse sin ningún problema, porque Sin esa ningún misma problema. asamblea aprueba y el día siguiente ratifican. Ya Así es. el mecanismo digamos, se anuló. Yo creo, yo lo califico como una especie de un mecanismo de filtro, un mecanismo de calidad, de garantía y de Claro. evaluación. Se lo anularon, entonces ellos mismos aprueban y al día siguiente ratifica. Así más o menos queda. Esto tiene posibilidad. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta que casi que ni te la debería preguntar, pero sí es importante decírselo a la gente, porque cualquier mecanismo, digamos, de inconstitucionalidad debería tener un proceso para poder despejarlo. Pero sabemos que en esta condición, y un poco eso quiero que expliques, ¿por qué ya damos por sentado qué es lo que sucede, tomando en cuenta la condición en que están las instituciones del Estado y cómo se ha perdido la independencia? Claro, es que uno de los graves retrocesos que hoy vive el país y esto para la afectación general de la población, o sea, en el sentido de que si ves violentado tus derechos o si se comete por parte de alguna institución, de algún órgano de Estado, una inconstitucionalidad, ¿a dónde acudís? Si como primera instancia, obviamente, está o debería estar el ente contralor, que es el órgano judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, con la Sala de lo Constitucional, que ya sabemos que fue la primera medida que adoptó este régimen que gobierna con sus diputados el 1 de mayo de 2021, imponiendo ahí funcionarios a la medida del gobierno, que no han hecho absolutamente nada, que se niegan a conocer recursos, que declaran improcedentes miles de habeas, yo no sé cuántos habeas corpus han presentado aquellas víctimas inocentes del régimen, por ejemplo, en fin, una realidad donde no hay independencia, donde no hay una institución que actúe de acuerdo a la ley. Porque yo aquí es lo que le quiero decir a la gente, uno no espera que de manera caprichosa las instituciones hagan lo que yo quiero que hagan, ¿no? Sino lo que se exige es que actúen conforme a sus facultades y a lo que la ley dice. Si estuviéramos en un país donde funcionara la institucionalidad, donde fueran independientes las instituciones, un ciudadano, porque yo hoy no he escuchado si han acudido algunos. Debo decir que en múltiples casos han habido ciudadanos ejerciendo su derecho que han ido a presentar e interponer recursos a la Sala de lo Constitucional o se amerita ante la Fiscalía General de la República decir investiguen, mire, aquí hay un cometimiento de delito, pero no ha habido respuestas. Y yo siempre señalo que aunque sabemos cómo está la realidad, siempre es importante dejar precedentes. Porque mira, después, cuando se agotan las instancias nacionales, están los mecanismos también a nivel internacional. Y esos se han aplicado o la gente ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, para cuando acá no tiene respuesta, va a lo internacional. Y yo debo decir que allá ya hay muchos procesos que han llevado personas y que yo no dudo que en torno a esto que ha sucedido, pues puede existir. Y a veces uno dice, miren, la justicia
Bien dice el dicho, vea, tarda pero no olvida, y yo no dudo, porque hemos visto cómo en otros lugares, bajo situaciones similares, pues ha habido después resoluciones que han dicho con claridad cómo se ha violentado la ley, cómo se han cometido inconstitucionalidades y cómo se le ha violentado el derecho a la gente, porque muy bien decía, pues se pierde un filtro, y yo Ujú, hablaba de legitimidad, porque ujú, si, por ejemplo, en este periodo que termina hoy, 30 de abril, hubieran hecho una reforma puntual donde cabal meten en la Constitución o regresan a la Constitución el tema de la legalización de la tortura y la población se da cuenta, pero hubiera sido antes de la elección, yo he puesto que podría haber tenido otra valoración la gente y sí, decir, no, claro, yo no le voy a dar los votos suficientes a por este partido porque está llevando a un retroceso en materia de derechos humanos. Entonces, ese filtro, ese mecanismo de ratificación de voluntad, ¿verdad?, de la gente que se buscaba con los dos periodos legislativos, hoy se pierde. Y se pierde bajo el esquema, como lo dije, de ambición de poder, ¿verdad? Absoluto, supuesto. que tiene nuevas ideas, que abusa de las correlaciones que tiene, pero que obviamente no goza de legitimidad. Porque otro debate podría ser cuánta gente fue el porcentaje, por ejemplo, que votó por esta Asamblea Legislativa que va para este periodo que viene, específicamente para esa mayoría de nuevas ideas. O sea, y ahí podríamos hacer otro análisis también, vean, no Voy, es cierto que sea toda la gente. voy un poco a eso, mire, porque el argumento que uno escucha, por lo menos en los principales voceros de nuevas ideas que están en la Asamblea Legislativa actual y muchos de esos que van a seguir, es vamos a hacer lo que el pueblo quiera, vamos a hacer lo que el pueblo pida. El pueblo es no sé qué y el pueblo es no sé cuánto, pero en la concreta lo que tú ves es que el país ha ido eliminando eh, sistemas importantes como la pluralidad, como la independencia, como la transparencia y ahora, bueno, y también como el tema de la legitimidad de los procesos electorales, porque venimos de un proceso electoral que terminó arrastrado, o sea, salió del proceso, pero vapuleado, digamos. Entonces, Sí. hay una serie de ejercicios y condiciones que se van marcando, pero quisiera que me dijeras, a partir de esta situación y en este entorno, porque esto te marca un entorno, que uno, digamos, no lo pudiera calificar literalmente como un golpe de Estado, pero suavemente se ha ido generando esa condición, o sea, no tenés instituciones independientes, la sala es básicamente un despacho para aprobar cualquier cosa. Los diputados son un grupo de marionetas cuya botones. Entonces no tenés en realidad una institucionalidad que te mueva. ¿Cuáles son los temas que bajo este entorno, bajo esta condición que tenemos, consideras tú que son los que van a empezar a circular en esa asamblea legislativa bajo el esquema que se ha montado? Con la correlación que francamente no van a tener ni un pelo de dificultad para aprobar lo que se les ocurra. Pero, ¿cuáles son los temas que tú ves? Porque se ha hablado aquí de alargar los periodos, se ha hablado aquí de modificar el Tribunal Supremo Electoral, modificar la Corte de Cuentas. O sea, es empezar a remover todo y tratar de ir instalando un nuevo muñeco. Muchos dicen que a la medida, o sea, el sastre se llama Asamblea Legislativa y la idea es que le quede a la talla y a la medida a Nayib Bukele. ¿Cuáles son los temas que ves? Es que definitivamente la prioridad en torno a esa necesidad urgente, ¿verdad?, de tener un mecanismo express o controlado plenamente por nuevas ideas para hacer reformas constitucionales, tiene que ver con la modificación de nuestro sistema de gobierno, en este caso de la alternancia, ¿verdad? Que hay que decir que en ese mismo artículo 248, en el último inciso, se describe con claridad cuáles son esas cláusulas pétreas o cuáles son aquellos elementos que no deberían ser modificados. Ujú, Pero ya los hemos visto atacar una parte de uno de los artículos que tiene que ver con la forma de reformar la Constitución, que debería de ser algo que no se toque, y que ya lo alteraron, obviamente van a seguir alterando todo aquello que les beneficia a ellos para seguir, digamos, con el control
institucional, con ese poder desde la institucionalidad y obviamente seguir abusando de los recursos públicos, seguir beneficiándose ellos de los recursos públicos y para ello es eso. No es cierto que van a hacer una modificación en la Corte de Cuentas para que ésta tenga más dientes y tenga herramientas suficientes para ejercer su rol de auditora, ¿vea? Del uso de los fondos públicos. Al contrario, van a aparentar eso y ahora, bueno, conversábamos incluso con la compañera Dina en el sentido de que no nos extrañe que quieran vender un dulcito, ¿verdad? Ahí envenenado, como lo hicieron con las pensiones, como lo hicieron con el tema del agua, que digan, ah, sí, vamos a meter el derecho constitucional al agua, vamos a incorporar el derecho a la alimentación, por ejemplo, que han sido unas luchas en los últimos años y que lastimosamente no se había logrado una correlación, pero a la par de eso, como para tapar, digamos, todo lo Mm. que de fondo realmente les interesa a ellos, que tiene que ver con eso, debilitamiento del Estado, de seguro, ¿verdad? Porque los hemos visto actuar desde una perspectiva del interés económico, privilegiando sus intereses económicos, que buscando cómo fortalecer la institucionalidad para proteger a los grandes, a las grandes mayorías o a los más pobres. Eso no ha estado. Entonces yo digo, si al final reformar la Constitución, claro que era un debate, que había que haber abierto un debate. Yo lo dije hace unos días, nosotros no teníamos miedo a debatir si se hubiese hecho un proceso realmente consultado, si hay elementos que obviamente deberían de estar más ampliamente desarrollados en la Constitución, principalmente en aquellos puntos como lo económico y lo social. Pero en el tema político podías haber identificado tal vez algunas cosas, pero ellos lo que dejan como centro, digamos, o prioridad, es toda esa modificación que lleva consigo también la perpetuidad en el poder. Y eso es así. Sí, Se sí. libraron este periodo con una sacada de la manga, ¿vea? De la sala impuesta, de la interpretación de que podía haber una reelección inmediata. Pero hoy de Bueno, seguro primero dirán, quitaron la sala, exacto, quitaron al fiscal, o sea, fueron desmontando, deformaron el tema electoral, cambiaron los exacto, territorios, o sea, en realidad ha sido una especie de recortes a retazo, pues, todo para que exacto. no le vaya quedando más grande el asunto. Y así es, y muchos de esos elementos tal vez ahora van a ser subidos a nivel constitucional, ¿verdad? Para decir, es así, está desde la Constitución y así tendrá que ser. Y sin tener realmente como motivación principal beneficiar a la gente. Yo creo que este es el tema de fondo, ¿verdad? Porque al final lo que ellos buscan, como decimos, es poder institucional, control institucional, seguir prácticamente eh, en este caso saqueando, ¿verdad?, al Estado, los fondos públicos y perpetuarse en el poder para seguir acumulando ellos. Que, digamos, pasando ya al tema del cierre legislativo, pero también quisiera hacer esta transición. ¿Qué queda, digamos, tomando en cuenta que independientemente de todo, tienen la correlación, tienen los votos, controlan la sala, controlan aquí, controlan allá, o sea, han ido creando esa condición y a partir, no hay que decirlo, porque la gente en realidad electoralmente vota por emoción y mucho de lo que ha sucedido es a partir de regalos de macarrones, regalos de 300 pesos, la cajita aquí, la luz allá, la misma universo, pero no hay en realidad cambios profundos, no podríamos verlos, ¿verdad? Hay sí una gran cantidad de ofertas y anuncios y promesas, pero que no termina en realidad de ser más que distractores. Por el contrario, es una situación bastante complicada económicamente, finanzas públicas, etc. Entonces, qué queda por hacer ante una condición, ante un inminente inicio de proceso de reconversión, de cambio y de ajuste a estos intereses de la Constitución, Anabel, en tu lógica? ¿Qué queda por hacer? Bueno, si entiendo bien en el sentido de que cómo hacer o cómo enfrentar esa situación, Y ¿verdad? Hoy con digamos, esta porque correlación. cabal, ¿qué Ajá, viene? O sea, bueno, ¿qué viene con yo eso? quiero recordar porque muchas veces, y miren, yo entiendo en el sentido que la población, pues sí, anda preocupada en el día a día de cómo le va a dar de comer a su familia, ¿verdad? De cómo lleva unos centavitos a la casa para pagar recibos, para pagar alquiler si es que tiene la oportunidad de tener un lugar donde vivir, cómo se rebusca. La gente está en esa angustia diaria
que muy pocas veces se hace el ejercicio de reflexionar del por qué esas condiciones y cómo esas condiciones de vida real, digamos, que está fuera de la propaganda gubernamental, que está fuera de todos esos mensajes que incluso se pagan muchas veces con voces que tienen mucha influencia, ¿vea? Con estos influencers y todo eso, que el gobierno gasta millones además de los fondos públicos, hay una realidad y mira, tarde o temprano esa realidad se impone. Claro, ahorita la gente quizás no hace una conexión de qué implica, por ejemplo, esa reforma constitucional o qué va a implicar, porque quizás en lo inmediato no siente el impacto, pero la verdad que los impactos de la falta de políticas públicas, de la falta de leyes a favor de la gente, pues ya las está viviendo el país. La pobreza se ha incrementado en 4 puntos. Según los mismos datos del Banco Central de Reserva, 1,9 millones de salvadoreños y salvadoreñas están en calidad de pobreza ahora. Muchos de ellos comiendo salteado, ¿vea? O comiendo un tiempo al día porque no les alcanza. El desempleo sigue, la violación a derechos sigue, la migración sigue. O sea, toda esa realidad está ahí. Y por ende, cuando hay una institucionalidad controlada hoy por todas esas argucias, esas trampas, ¿vea? Que ellos han venido llevando adelante desde el 2019, pero de una manera más acelerada con su asamblea en el 2021 para acá, van a continuar. Y por lo tanto es necesario mucha organización y lucha, y organización de todos los aspectos. O sea, nosotros al menos tenemos desde la vía organizativa partidaria, pero la gente se organiza en los territorios, se organiza por el agua y vemos cómo hay muchas comunidades que están denunciando pues que no les llega el agua, que llegaron a hacerles un pozo, pero solo fue la propaganda y que ya nunca más les cayó el agua, o las mujeres que tienen que caminar kilómetros para ir al río a lavar y a bañarse, a traer agua para sus familias, el tema de los desalojos de la tierra, que ese sería Ujú. un tema a considerar en la reforma constitucional, cómo pones más candados, que no va a haber un retroceso en materia de acumulación de tierra y despojos, que hoy por hoy vemos los despojos. ¿Por qué? Porque se beneficia el tema económico desde una perspectiva para unos pocos, no para los más pobres o las grandes mayorías. Entonces, sin duda alguna, la incidencia tendrá que ser desde otros espacios, con mucha fuerza, y yo creo que es un proceso, al final es un proceso y la historia a nosotros nos ha enseñado mucho, o sea, en nuestro país pareciera que estamos repitiendo un ciclo bastante acelerado, ¿verdad? O sea, Ujú, ujú. regresamos a aquellas épocas de las dictaduras militares donde habían reglas a la medida de esas dictaduras, había control institucional, el tema de la persecución, el tema de no respetar la pluralidad de pensamiento, instaurar el miedo como un mecanismo de control, vea que hoy también lo tenemos, porque eso es una realidad. O sea, la baja participación del 3 de marzo es un reflejo de eso, vea, de Sí. también tener como una desesperanza. Y yo el llamado creo yo que debe de ser a no perder la esperanza de que podemos tener otra realidad para nuestro pueblo, para nuestro país, que nos beneficie y nos dé condiciones dignas a la mayoría y que no sea como ahora que se concentra únicamente en unos pocos y que al Ujú. contrario de eso, la mayoría la está viendo mal, pues se la está viendo de a palitos. Entonces, mucha organización, mucha lucha. Yo debo de resaltar que nosotros vamos a tener nuestra representación territorial con los concejales electos, ¿verdad? Ese es un vínculo que nosotros siempre hemos procurado mantener con el territorio, con los diferentes sectores. Obviamente tenemos un gran reto y desafío, pero hay que hacerlo. Yo mi respeto y reconocimiento a todas las expresiones organizadas, que ya en este periodo, Franklin, hay que decir, jugaron un rol importante, porque Ajá. aunque estábamos en la asamblea nosotros como FMLN, hay que recordar que éramos 4, ni Sí. sumados todos los que hacíamos o procurábamos ejercer contraloría, obviamente teníamos votos para poder tomar decisión, sino que al final procuramos ejercer un rol justamente propositivo, porque hicimos una gran cantidad de propuestas y que a la final fueron ignoradas, ¿verdad? Y no nos ignoraron a nosotros, ignoraron a la gente que pudo haber visto una solución a sus problemas por esas propuestas. Y a la par también llevamos la Ujú. denuncia. Entonces yo creo que al final el escenario, al menos para quienes no vamos a estar representados desde la asamblea, pero sí vamos a estar en los consejos municipales, vamos a Ujú. tener que estar en el territorio, en la organización comunitaria, en la organización sectorial, en los sindicatos, donde sea, porque al final solamente la organización y la lucha van a permitir ir dando un viraje a lo que hoy por hoy implica un grave retroceso y que podamos retomar la ruta
que venía transitando el país desde la firma de la paz. No era perfecto, obviamente no, pero veníamos procurando avanzar. Y hoy por hoy esos avances obviamente están totalmente, fueron abolidos, ¿verdad? Por este régimen que hoy gobierna y nos ha llevado a graves retrocesos como los que ya hemos mencionado. En esta lógica, un poco por donde ha llevado, eh, digamos, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la huella que deja esta Asamblea Legislativa que cierra hoy, Anabel? ¿Y qué condición es la que se genera básicamente en una Asamblea Legislativa absolutamente controlada por el oficialismo que va a marcar los próximos 3 años en tentativa hasta hoy? Posiblemente se cambie. ¿Cuál es digamos, la huella que deja y qué es lo que ves tú en esa nueva Asamblea Legislativa? Bueno, yo debo decir de que el periodo actual, 2021-2024, bueno, que ya termina, Sí, definitivamente se ve marcado por una, yo no sé cómo podría ser, degradación, quizás, no sé la palabra, ¿verdad? Porque sí es un retroceso, pero una situación que llevó a ser la Asamblea Legislativa, pasar de ser un órgano de Estado con independencia, que ejercía contraloría, que se apegaba a sus facultades, que respetaba la pluralidad de pensamiento, a ser una institución meramente de trámite, ¿verdad? Una institución pasapapeles de la Presidencia de la República, donde Nuevas Ideas y sus aliados jugaron un papel sumiso plenamente a la presidencia y seguían la orden, tal cual al pie de la letra. Y esto en contra de principios democráticos como la pluralidad, sin fomentar debate. Uno dice por incapacidad, yo sé que muchos por incapacidad de debatir y de argumentar, y otros que tal vez podrían tener alguna noción, ¿vea? De las cosas y eso, porque no los dejaban. Y por lo tanto, esta Asamblea Legislativa dejó de ser la Casa del Pueblo. O sea, eso solo le ha quedado como un nombre, ¿verdad? Para llamar una calificación de ese espacio que dejó de lado los intereses de la gente, sino la misma gente que evalúe, a quienes intentaron llegar algún día a la asamblea, saben que les pidieron hasta la magnífica o que se les tenía que anunciar con días de anticipación para poder entrar, o a aquellos que en reiteradas ocasiones se les recibió por parte de la asamblea, en este caso Nuevas Ideas y las autoridades, con barricadas. O sea, una situación donde la consulta a los sectores ya no se dio. Y en esto, una agenda controlada también desde la presidencia, donde la gran ausente desde un punto de vista y digamos como una evaluación fue la agenda de la economía de las familias. Fue ignorado. Y eso que toda la gente plantea cuando le consultan que su principal problema es lo económico. Y ese tema no estuvo en la agenda, porque no es prioridad desde la perspectiva de la población tomar decisiones en materia económica y no lo fue. Y yo no creo que eso vaya a cambiar mucho. Fue una asamblea legislativa inoperante en el sentido que las comisiones no se reunían, se abusó ujú, de la dispensa de trámite, ujú, no se debatía, se procuraba hacer esas aprobaciones express en muchas ocasiones madrugones, ¿ve? Aquello que ellos tanto criticaron, lo sí, repitieron incluso todavía multiplicado por 100, ¿verdad? O sea, esas prácticas que le niegan a la población incluso conocer qué es lo que ahí se está decidiendo. Y eso va a continuar. O sea, ese control hoy, donde van a haber incluso menos voces que puedan tener espacio a opinar, digamos, a disentir, a cuestionar, a ejercer contraloría, pues va a ser más complejo. Por eso yo digo, lo importante es cuánta incidencia se puede hacer entonces desde afuera cuando sabes que el control institucional ok. está en unas solas manos y así va a ser en los próximos 3 años y 5 años del gobierno. Ellos, cuando los escuchas, argumentan de que van a seguir cambiando y van a seguir haciendo la gran reforma. Le hablan que está renaciendo el país y una cuestión por el estilo, pero cosas bien concretas. Se quitaron los privilegios, anularon la, digamos, o ampliaron la transparencia, provocaron, o sea, hubo en realidad un abordaje para cambiar la forma de hacer política desde la Asamblea Legislativa en materia de privilegios, gastos, uso de los recursos, transparencia, contratos.
este tipo de cosas que se ha venido señalando y que en realidad se acusa a todos de hacer todo tipo de corrupción menos ellos, pero ¿se cambió algo esto en la Asamblea? Claro que no, al contrario. Miren, si la gente pudiera ver cómo son los salones ahora, cómo son las oficinas de algunos de ellos, obviamente podrían decir que no, que son mentirosos, que son incoherentes, que le mienten a la gente de manera reiterada, que solo los engañan en el momento de irles a pedir el voto, pero a las horas de las horas, cuando han podido dar muestras de tener un compromiso real con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el uso eficiente de los recursos, no lo han hecho. Y la Asamblea Legislativa es un ejemplo de ello. Desde el inicio se negó información que debería ser pública, como el caso de las planillas. En determinado momento tuvieron que echarse para atrás ante temas como viajes y viáticos, ¿verdad? Porque también los querían tener ocultos. Sin embargo, se inventaron un mecanismo que en 30 días después de aprobado o no sé qué, sí se iban a dar a conocer. Algo que ya sabemos que en el pasado no, eran cosas públicas y por eso la población podía ejercer Contraloría. Hoy los retrocesos en materia de Contraloría ciudadana y de participación ciudadana están bien marcados, incluso para quienes ejercen el periodismo, el tener acceso a información que se vuelve fuente primaria para poder comunicarle a la población, pues no lo han tenido porque el retroceso es grave. Hablaba yo hace algunos días, creo que acá contigo también en el Parcito, sobre las remodelaciones en la Asamblea. No sabemos cuánto eso ha costado. Sabemos que de repente ingresan muebles, ingresaban, vea, hoy ya, pues sí, en el Mm, periodo este que pasó, eh, cambios en el edificio, cuando en otros momentos hasta cuestionaron el tema de por qué se decía que había necesidad de construir un edificio si se sabía que ese había quedado dañado por los terremotos en el país. O sea, la verdad que son mentirosos y yo creo que la población debe hacer esa reflexión porque a veces, y hablo de los fanáticos del gobierno, caen en el absurdo, ¿verdad? De decir, ah, no, aquellos lo hicieron, que lo hagan este, por favor, ¿verdad? No Antes no puede ser, o hablaba, sea, dice. ajá, y uno chiquito todavía ni siquiera, o sea, es un tema de coherencia y claro que se debe avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero hoy lo que poco habíamos avanzado en el país, con una ley que hay que decir que era una de las mejores de la región en materia de acceso a la información pública, hoy ya no existe. Y un instituto de acceso a la información pública que surge a partir de la ley, que al final también es sumiso al gobierno y no cumple el rol que debería. Y por lo tanto, nada de eso sucedió, Franklin. O sea, son mentirosos. El uso de vehículos, ves vehículos hasta sin placa. O sea, ¿qué quieren ocultar? ¿Vea? Cuando vos ves que son tan prepotentes, como los hemos visto ser, no solo en las elecciones, que es como que fue lo más público, pero así actúan siempre en el día a día. Y por lo tanto, han sido incapaces de hacer tanto en la asamblea como a nivel de todas las instituciones, un uso racional de los recursos. Y los vemos que siguen utilizando el mecanismo de, por ejemplo, el FOPROMID, ¿vea? Que es un fondo que se supone que es para emergencias. Ellos lo utilizan prácticamente como una partida secreta que le meten dinero, nadie sabe bien, no se rinden cuentas, o sea, sigue existiendo en este caso, por parte de Nuevas Ideas, es incoherencia, porque se plantean de una forma ante la gente, pero en la práctica queda demostrado con claridad qué tipo de funcionarios son y para qué es que han llegado ahí, que no es para el beneficio de la gente, sino para ellos mismos, ¿vea? Porque dicen, ah, el cambio del sistema, el cambio del país, pero ¿y esos cambios a qué han beneficiado? Si cuando ves la situación de la economía de la gente es cada vez peor, cuando ves que en los hospitales no hay medicina, cuando ves que en las escuelas sigue el abandono, ¿vea? Que se reporta día a día por las redes sociales, muy distante a aquel discurso de decir, ah, las 1000 escuelas por año, ¿vea? El mm, Hospital Rosales pasaron 5 años y fueron incapaces de hacerlo, el Hospital de Nejapa, las unidades de salud. La verdad que es un gobierno y una asamblea legislativa de pura propaganda y de puro humo, porque para eso sí son expertos. En eso hay que decirlo, ¿verdad? Para vender fantasía, para engañar a la gente, que mucha, incluso en el exterior, cree que muchos de los videos que andan ahí circulando ya son obras finalizadas, cuando vienen a ver aquí se dan cuenta que eso ni siquiera existe, como el caso de los chorros, por ejemplo. O sea, hay un tema que claramente refleja cómo el despilfarro es parte
de nuevas ideas, la propaganda es su prioridad máxima, aún y a costa de recursos públicos, ¿verdad? Que deberían ser invertidos en otra cosa. Tú cierras precisamente hoy a las 12 este ejercicio legislativo. eh, ¿Cómo evalúas el trabajo? ¿Qué es en realidad aquellas cosas que consideras que deberían de haberse hecho mejor y qué es lo que en realidad acertaste desde el ejercicio? Y también de una manera, si podemos hacer la lectura del FMLN como fracción en este ciclo que tú has tenido. Eh, ¿Cómo cierra Anabel este ciclo político? Antes de entrar a lo que viene, porque, digamos, hay en realidad, sobre todo ahora, una enorme tarea por hacer de cara al país. Pero ¿cómo cierra Sí. Anabel este ciclo? Bueno, muy agradecida por la población que nos dio la oportunidad de estar ahí representándoles, en mi caso particular, tanto el periodo 2018-2021 como este que hoy cierra, ¿verdad? Dos escenarios totalmente diferentes, ¿verdad? Yo creo que eso también fue una fortaleza para poder o procurar, ¿verdad? Porque obviamente siempre hay aciertos y desaciertos, somos seres humanos, pero procuramos desde la coherencia, ¿verdad? Con mucha firmeza actuar en este periodo, teniendo en cuenta dos caminos. Yo siempre decía, por un lado, propuesta. El FMLN ha sido un partido que siempre ha construido propuestas, siempre ha estado dando alternativas, buscando solventar, ¿verdad? Y solucionar los problemas. Y en este periodo, a pesar que sabíamos que la correlación obviamente no la teníamos, no lo dejamos de hacer. Así como tampoco dejamos de lado el trabajo de cerca con los diferentes sectores. Yo creo que esa también fue una misión que asumimos con mucho compromiso en el sentido de estar con las mujeres organizadas, con los ambientalistas, en este caso con el movimiento también de víctimas inocentes del régimen, con los agricultores y las agricultoras, con los veteranos y veteranas, con todas aquellas expresiones, bueno, los despedidos, ¿verdad? Los despidos que son miles injustificados por parte del gobierno actual. Obviamente ese vínculo permanente con los sectores, con las diferentes poblaciones del país, nos permitió también tener como más certeza, digamos, de por dónde debían ir las propuestas, ¿verdad? No era algo que nos inventábamos nosotros a puerta cerrada en la oficina, ¿no? Sino que se procuró siempre construir y consultar con la población. Y así estuvimos presentando propuestas. Y el otro eje de trabajo que mantuvimos fue la denuncia, fue la de poner el dedo en el renglón cuando había que hacerlo, alzar la voz ante las injusticias y ante todos los abusos, ¿vea? Es decir no al alto endeudamiento, decir no a los retrocesos en materia institucional y de transparencia, decirle no a privilegios fiscales, por ejemplo, aquellos que tienen posibilidad de pagarla y que deberían hacer un sacrificio y aportar más al Estado, pero son cosas que al final nosotros sabíamos que quizás eran uno, dos, tres, cuatro votos, pero reflejaban, digamos, o el simbolismo que había detrás de ese voto era muy grande, porque obviamente es una posición, digamos, en defensa de la gente. Y yo aprovecho a decir y desmentir que en muchas ocasiones se decía, propongan, miren, si propuestas presentamos un montón, ¿ve? Y al final la matonería y prepotencia de nuevas ideas es la que no le dio trámite. Entonces, yo la verdad que con mucha humildad me siento muy honrada de haber podido estar ahí en la asamblea ejerciendo esa tarea, delegada primero por el partido a través de la militancia, pero ratificada en este caso en cada proceso electoral por la población que confió. Así que sepan que ha sido, la verdad, que una misión, vea, que hemos procurado cumplir de la mejor forma. Ustedes tendrán también la última palabra y valoración. Sin embargo, procuramos estar rindiendo cuentas permanentemente, ¿ve? Haciendo la comunicación. Casi que a tiempo real a través de las redes, hoy que tenemos estas herramientas, a pesar de que eso era competir contra una gran maquinaria, ¿verdad?, de desinformación, pero hemos estado ahí y obviamente se cierra ese periodo de la asamblea y vienen nuevos retos y desafíos en otros escenarios de lucha que, como muy bien planteaba, es lo que nos corresponde, ¿verdad?, en esto que viene, poder cumplir un rol de acuerdo a la medida y exigencia del momento y de la historia, porque al menos las condiciones reales en el país, lastimosamente, cada vez van peor para las grandes mayorías. Ahora toca, y yo francamente, yo te voy a ser franco, yo de alguna manera celebro que quede gente con tanta capacidad, con experiencia y talento y demás,
digamos, con tiempo todavía por hacer, como queda en el FMLN, en el caso tuyo, porque hay que dedicarle tiempo al partido, al territorio, a estos temas que, siendo franco, muy poco queda cuando estás bajo la responsabilidad de una gestión pública. ¿Qué queda, digamos, a dónde vamos a ver a Anabel en este nuevo ciclo, tomando en cuenta que el país sin duda necesita que un liderazgo, digamos, cada vez más abierto, más transparente, más comprometido, además más franco, más directo, asuma también una nueva disposición, responsabilidad, compromiso, pero sobre todo también un nuevo espacio para ir ganando ese nivel de confianza y credibilidad que, francamente, Anabel, tanta falta le hace al partido. Entonces yo creo que sería bueno conocer un poco para dónde y cuál es la perspectiva y la agenda de trabajo que se plantea a partir de, digamos, hoy al minuto uno, porque ya se acaba la agenda legislativa, pero empieza la agenda de trabajo social con el país. Bueno, definitivamente nosotros, bueno, en mi caso particular, antes de llegar a un espacio de cargo público, he militado en el partido desde muy joven. Hemos Ujú. estado en la organización territorial desde mi colonia, desde mi municipio, mi querido municipio de Mexicanos, y ahí vamos a seguir. O sea, yo creo que desde la militancia activa, yo lo decía, desde todos los sectores, siendo muy coherentes, ¿verdad? Porque eso es lo que te hace también ante la gente recuperar confianza y credibilidad. Cuando la gente te ve y dice, ay, es militante del FMLN, ¿verdad? Ya no, o cuando era funcionaria, ¿verdad? O sea, y Sí. así ir construyendo también. Y yo sé que el partido tiene un gran reto, un gran desafío. Vamos a un proceso interno, ¿verdad? Que yo de verdad que espero y además confío en la sabiduría de nuestra militancia. Vamos a salir muy fortalecidos para poder dar jugar ese rol que la historia hoy nos demanda, así como el FMLN lo ha hecho en otros momentos, enfrentando una dictadura militar, iniciando su participación en la institucionalidad, ¿verdad? Cuando llegaron los primeros diputados, los primeros alcaldes, proponiendo. Entonces yo tengo esa confianza que vamos a lograr salir bien de este proceso. En algo me van a ver, ¿verdad? Todavía, o sea, no hay una definición clara, pero sepan, tengan certeza que siempre vamos a estar ahí organizados. Yo les decía que aquellos que soñaban con Ujú. vernos inmovilizados, ¿verdad? O de que desapareciéramos, pues se deben retorcer porque al final se topan con hombres y mujeres luchadores, pues que sus aspiraciones, motivaciones de lucha no son por intereses individuales o particulares, sino que es por el interés genuino de transformación de un país en función del beneficio de las mayorías, por la justicia social, por la igualdad de género, por la protección del medio ambiente y por lo tanto todos esos retos continúan y por lo tanto la vigencia de nuestra lucha sigue. Así que ya sea desde el territorio, a nivel sectorial, ahí vamos a estar, procurando, como digo, dar los pasos necesarios para seguir en este proceso de avance, desarrollo y acumulación. Yo sé que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? No podemos decir, de aquí, no, los ciclos son así. Obviamente uno tiene que trabajar, ya sea para acelerarlo, ¿verdad? Para generar conciencia, para generar pensamiento crítico y obviamente ahí vamos a seguir, incluso también a través de estos espacios que son vitales, pues, porque permiten romper el cerco de la desinformación que hoy por hoy domina las redes sociales y por lo tanto es importante seguir ejerciendo estas vocerías. Y yo creo que eso es algo que también no puedes desperdiciar en el sentido que tenés un acumulado, ¿verdad? De alcance, digamos, Claro. en redes y eso, y que es otro escenario también donde tenemos que estar luchando y ahí vamos a encontrarnos. Digamos, los desafíos pueden ser muchos, pero uno al escuchar a la gente, Anabel, se hace de la idea del tamaño de cambios que necesita el FMLN. ¿Cuál es la lectura que tú haces? Tratando de ser lo más franco con la gente. ¿Qué tipo de cambios, digamos, debe asumir el partido para lograr en realidad tocar a la gente? Porque, digamos, hay mucha desconfianza. La gente tiene un nivel de Ujú. desconfianza y no hablo solo del partido, sino en general de la política. O sea, Sí. sobre todo con lo que se ha venido moviendo en el último ciclo también la política. Entonces, para ti, ¿cuáles serían las tres cosas que radicalmente se deben de
de asumir para tratar de empezar a despegar, digamos, en materia de esa visión de proyecto de FMLN, como FMLN? Bueno, creo que actualizar, si se le puede llamar de una forma, o ser muy creativo, digamos, para encontrar los mejores caminos para tener un contacto directo con la población. O sea, ¿qué mueve ahorita a la población? Tener clara la sociedad salvadoreña en la actualidad es importante para dar los pasos que se requieren, ¿verdad? Porque muchas veces te quedas pensando que a la gente la mueve un interés que tal vez se tenía ya por los 70 o los 80 y puede ser que ahora ya no sea eso, ¿verdad? Ya no Entonces, sé. ese tema de una actualización de acuerdo a los cambios que en la sociedad han surgido en los últimos años es importante para poder plantearte tus métodos y formas de trabajo y de contacto con la población. Obviamente algo que la gente dice y lo ha planteado es el tema de los liderazgos o de quién está al frente de la conducción y eso a todo nivel, ¿verdad? No solamente a nivel nacional, sino que también desde el territorio. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque hay compañeros y compañeras valiosos, ¿verdad? A todo nivel que pueden asumir esas tareas, que pueden tener digamos, deben tener. Mira, yo creo que todo parte también teniendo claro el momento que vivimos, ¿verdad? Contra qué nos Mm. enfrentamos, que no es solo una amenaza contra el partido, no, es contra el país lo que estamos viendo. Entonces, teniendo en cuenta esa dimensión, obviamente dar esos pasos. Entonces, ser muy creativos y actualizar nuestras formas de organización, ¿verdad? Y de contacto con Ujú. la gente. El tema, obviamente, de los liderazgos, que yo debo decir que en muchos casos han estado ahí. Lo que pasa es que también las comunicaciones de aquellos que quieren afectarte, ¿verdad? Siempre se dedican como a señalar de que son los mismos, que no sé qué, cuando no, hay una realidad donde hay mucho liderazgo que ha estado ahí y que obviamente nos falta hacer, porque yo eso lo reconozco como algo que la gente señala mucho. Y lo otro es ser tajante, ¿verdad? O muy, no dejar pasar, digamos, ninguna acción que vaya en contra de la ética, que riña, ¿verdad?, con la legalidad y que haga que la gente diga, ah, no, estos son incoherentes, son mentirosos. No podemos, no estamos ya en un contexto donde puedes darte el lujo de eso. Tenés que dar señales claras a la población de que sos coherente, de que siendo un partido de izquierda, un partido revolucionario, actúas de acuerdo a esos valores y principios. Y a veces la gente dice, ah, lo ideológico. Sí, quizás el debate, digamos, hoy por hoy no se llega a tal profundidad, pero sí tiene un impacto, porque si sos de izquierda, obviamente yo le decía hace poco, creo que López Obrador, o sea, Ujú. ningún corrupto, por ejemplo, puede ser de izquierda, no debe estar en un partido de izquierda, o sea, son elementos que la gente te ha venido señalando. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Quizás algunos antes de decir, ah, no van a estar en la asamblea, pero ahí vamos a seguir y tenemos la oportunidad de dar esos pasos para recuperar la confianza y la credibilidad de la población. Y yo sé que nuestra militancia tiene claridad de eso y que al final es la que tiene que ir empujando, ¿verdad? Muchas veces ese camino para poder avanzar. Yo digo, es cierto, tuvimos un revés electoral, pero hay que decir que en algunos lugares hubo un acumulado. Bueno, en el caso de La Libertad hay un avance a nivel de votación. Entonces, vos tenés un compromiso con esa gente que es, digamos, un poquito más de lo que obtuviste en el 2021, que vio en el FMLN una alternativa. Por lo tanto, tenemos la obligación de dar esos pasos. Está en nuestras manos, eso definitivamente es así, Franklin, y por eso yo digo que tengo confianza y espero plenamente que estemos a la altura realmente del momento, ¿verdad? Y que podamos cumplir el rol que la historia nos demanda ahorita. Hay, antes de cerrar con lo del 1 de mayo, quisiera que me dieras una reflexión en este sentido. Trato de consultársela a toda aquella persona que tiene en realidad un papel importante para influir y determinar, digamos, que la gente la escucha. ¿Cuál sería tu reflexión para toda esa plataforma de izquierda ciudadana que está ahí y que de alguna manera no se movió en la elección, está decepcionada, está en realidad frustrada, que no encuentra por dónde, que ataca por todos lados, que sigue cuestionando y criticando y castigando a todas las voces de izquierda, porque en realidad todavía no ve luces en el camino, al fondo del túnel? ¿Qué le dirías a esa
a toda esa comunidad de izquierda que francamente yo sí creo que en el país hay una enorme comunidad de izquierda que está atomizada y que no encuentra en realidad una sola ruta, un solo enfoque, pero está ahí. ¿Cuál sería tu reflexión? Bueno, en primer lugar, eso, a partir de que nosotros al menos, o yo pues los digo a título personal, pero sé que también Ujú, muchos coincidimos, que tenemos claro que no toda la gente que se denomina o que se identifica con la izquierda o digamos que se denomina progresista, pues obviamente está hoy por hoy plenamente identificada con el FMLN. Partiendo de eso, con mucha humildad, pues hay que reconocerlo, pues obviamente tenemos un gran reto, porque hay que decir, son más cosas las que nos unen que aquello tal vez en lo que no podemos tener coincidencias. Y yo dije hace un rato, la historia a nosotros nos ha dejado grandes lecciones. O sea, y en otros momentos cuando se fue capaz de vencer una dictadura militar fue porque hubo formas de acercar, ¿verdad? Aquellos puntos comunes, aquellas cosas en las que se coinciden para enfrentar de manera conjunta lo que vivimos. Y hoy por hoy son esos graves retrocesos, esa instauración de un régimen autoritario, de una dictadura, y que obviamente va a requerir de eso. ¿Es fácil? No, porque yo sé que, o sea, si a veces ni en el mismo partido, y eso pues la gente lo sí, sabe también, hay diferencias y sí, eso es natural, es sano, porque si no, qué aburrido fuera que nos comportáramos como nuevas ideas, ¿verdad? Que son en automático, funcionan. No, está bien sí, el debate, para poder construir de manera colectiva. Y yo sé que lo que nos une principalmente es el anhelo de un país donde todos y todas tengamos condiciones de vida digna, donde haya justicia social. Entonces creo que vamos a un periodo que requerirá de mucho diálogo y mucho consenso, si es posible, ¿verdad? Antes de eso, diálogo y debate para llegar a los consensos entre todos aquellos que nos denominamos y nos identificamos, ¿verdad? Con un proyecto, en este caso con la izquierda, ya sea ujú, estemos identificados en el FMLN o no. Porque yo celebro cuando dicen, miren, está saliendo una organización, qué bueno, sí, sabemos que lo principal es la organización, es la lucha. Y obviamente se requiere eso, ¿verdad? Para poder enfrentar este momento. Entonces, yo sé que van a haber estos momentos hoy por hoy, quizás en lo inmediato, nuestra tarea está en fortalecernos nosotros y salir bien de este proceso al que vamos. Y después ujú, de eso, establecer una estrategia donde sin duda se requerirá esta parte de diálogo, de establecimiento de alianzas y ujú, acuerdos con aquellos en los que encontramos puntos comunes y que, como lo digo, no sería primera vez. Ya en el país ha habido experiencias en otras épocas que han permitido enfrentar y sortear mejor las situaciones a partir ujú, de eso, de la construcción de esfuerzos amplios. Y aquí yo reitero, porque muchas veces hay como voces, ¿vea? Que se ponen a tergiversar, no quiere decir de que vos vas a comprometer tus valores o principios o que vas a abandonar lo que sos, no, sino que sobre aquello en lo cual hay coincidencias. Y así obviamente vamos a poder salir de este momento oscuro, como de la Edad Media en la que hemos vuelto a caer, a sí. partir de las decisiones de quien gobierna. 1 de mayo, mañana, bueno, todo el mundo está invitando ya. Van a haber 2 marchas, creo, o por lo menos una que mueve el oficialismo y una que mueve el pueblo. Vamos mañana a marchar, Anabel. Sí, claro, lo hacemos, lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Y mañana nos sumamos a la convocatoria de las diferentes organizaciones, de los sindicatos y en este caso, y sectores organizados de la población que conmemoran una fecha en la cual nos debe servir para la reflexión y sobre todo para seguir denunciando la, en este caso, violación en materia de derechos laborales y seguir Ujú, exigiendo las reivindicaciones pendientes. En mi reconocimiento desde ya a toda la clase trabajadora, hay que recordar que cada derecho ha sido producto de una lucha, ¿verdad? Una conquista por esas luchas que han llevado adelante quienes nos han antecedido y por eso no podemos defraudarles y hay que seguir luchando. Así que ahí vamos a estar. Obviamente la gente se mueve de manera voluntaria, ¿verdad? A diferencia de lo que ujú, sucede cuando se convoca por parte del oficialismo que obliga, no, en el caso de la marcha para el Día del Trabajador y la Trabajadora, es la clase trabajadora movilizándose desde las calles, reivindicando esta fecha, alzando la voz por las injusticias y violación de derechos laborales y obviamente también exigiendo
sus derechos y que se avance en las reivindicaciones para los trabajadores y las trabajadoras. Así que ahí nos vamos a ver. Excelente. Bueno, vamos mañana, 1 de mayo, con los trabajadores y cerrando este ciclo, con un par de días para el proceso interno, pero digamos, esperamos ver a gente como tú, Anabel, metiéndole batería para recuperar en realidad ese proyecto histórico, ¿verdad? Que tanto vale y que en realidad, yo te digo, en el corazón de mucha gente está vivo, Así pero es. requiere que hay que meterle un poquito más, hay que tratarlo con más cariño, porque la política también requiere cariño, ser humano, y requiere vivir alegre también, con creatividad y con innovación. Y creo que eso le hace falta. Ojalá que veamos más eso dentro del partido y seguro que va a haber proyecto de FMLN para rato. Abrazo, Anabel, te agradezco por el tiempo y en realidad Gracias, nos Luis. vemos mañana un rato. Sí, hasta mañana y gracias a quienes han estado pendientes. Listo. Saludos entonces y a ustedes, gentes. Nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas para que ustedes puedan reaccionar, comentar. Y bueno, si tienen comentarios con Anabel, mándenlos y nosotros se los hacemos llegar. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.